Buenas noches, licenciado Juan Emilio de la Rosa Hernández. Me presento, mi nombre es Yoreli Roxana Mereventura. Soy estudiante del tercer ciclo de la carrera de psicología. Y bueno, para comenzar, le quisiera agradecer por haberse dado un tiempo en su agenda y poder ayudarme con esta entrevista acerca de la aplicación de la teoría de Carl Lewin. Y bueno, para comenzar, quisiera que usted nos pueda contar un poco de usted, por favor. Claro, muy bien, muchas gracias. Eh, pues es un placer tener este espacio y poder colaborar con el aprendizaje de nuevas psicólogas en formación. Esto pues, es muy grato. Yo soy Juan Emilio, soy de México, tengo 32 años. De formación tengo una carrera técnica en gestión integral de riesgos, una licenciatura en seguridad alimentaria, una licenciatura en desarrollo comunitario y una licenciatura en psicología. Tengo una especialidad en psicoterapia de pareja y también una especialidad, bueno, parte de esta especialidad tiene que ver con algunos diplomados en psicología, en psicoterapia familiar, perdón, y me dedico a la psicología desde más o menos 2015, que fue cuando egresé de esta licenciatura. La mencioné al final, pero fue lo primero que terminé. Qué interesante. Bueno, para comenzar con las preguntas, quisiera que me podría comentar un poco acerca sobre la teoría de Carl Lowenborg-Bentham, por favor. Ok, esta teoría es muy interesante y realmente tiene un poder muy importante dentro de la dinámica conductual de prácticamente cualquier cosa que esté viva. Tiene una base en procesos biológicos, pues es eso, procesos. Mucho de esto se maneja desde las ingenierías de proyecto orientado a poder encapsular cada uno de los movimientos que van a generar un engranaje dentro de la dinámica viva de un proyecto que esté andando. Esto mismo lo podemos traslapar a conducta humana, a dinámicas sociales, a comportamientos psicosociales y a otro tipo de aspectos. Realmente la parte vigente de esta teoría es conocida como la teoría de sistemas. Quienes estudiamos psicología tenemos en cuenta el nombre desde la teoría del autor, pero digamos que en la actualidad es teoría de sistemas básicamente. Y la teoría de sistemas de manera muy general va a desbaratar todos los elementos, todas las variables, todos los factores que están involucrados en un fenómeno y los vamos a poder analizar en lo individual, pero sin dejar de lado cómo funcionan o se integran en lo colectivo. Y esta parte es como la rica, objetiva y totalmente funcional de esta teoría, de esta corriente. Interesante. ¿Y cómo aplica usted esta teoría de sistemas en su ámbito laboral, o sea, en la psicología? Eh, en todo momento, principalmente desde la observación, el diagnóstico, el primer acercamiento, el ser el primer respondiente en un caso, porque vamos a tomar elementos varios. Con el paso del tiempo vamos desarrollando habilidades pues totalmente psicológicas. A veces llega un caso, por ejemplo, de una pareja que están pensando en separarse porque hay problemas económicos, por ejemplo. Hay muchas variables, familia, experiencias del pasado, quizás relaciones del pasado, etapa del desarrollo donde se encuentre la pareja, productividad económica en la pareja, empleo, presiones sociales, entre otras cosas. Todos esos son elementos, variables, factores, entre otras cosas, y pues dentro de la narrativa que nos cuenta un caso o una pareja, va a ser importante voltear a ver a todos estos factores porque probablemente alguno esté generando algún detonante dentro de la dinámica conductual de la situación. Eh, ¿Cuál cree usted que es la importancia y el objetivo de este modelo sistémico de Carl Lewin? Creo que es tomar en cuenta muchos factores, porque en esto radica realmente la riqueza de una indagatoria para poder hacer primero una evaluación basada en observación o en distintos tipos de sistemas de recolección de datos, de tipo cualitativo, cuantitativo o mixto, pero eso es como primer eje.
enriquece mucho este modelo para poder hacer este bosquejo, esta búsqueda de información, pero también es una parte importante para el proceso de crear desde pues el proceso creativo, un sistema de intervención, porque para poder intervenir también vamos a necesitar tomar en cuenta todos los factores, todas las variables o todos los elementos del fenómeno que vimos desde la evaluación. Porque al final del día, la teoría de sistemas nos permite eso, evaluar procesos para poder saber si entre el punto A y el punto B hay un beneficio, una transformación, una mejora o un desarrollo acorde a lo que el cliente, la cliente o los pacientes busquen. Ah, claro. Entonces, se podría decir que las metas que se van a llevar a cabo las pone el paciente. Perdón, te escuché cortado. Disculpe, se podría decir que las metas a las que quieren llegar las lleva a cabo el paciente, o sea, el paciente es el que pone las metas, ¿verdad? Es un proceso de darse cuenta al final del día porque gran parte de la información y gran parte del poder que tienen las personas para pues solventar los conflictos que generan en su vida, eh, digamos que las respuestas sí, las tienen ellos mismos. Uno funciona como facilitador, uno funciona pues desde la profesión de psicología como un conector entre la etapa actual y hacia dónde va la persona o la pareja en cuestión. Creo que todo se basa, o a mí me gusta desde la teoría de sistemas argumentar esto, todo es diálogo y acuerdos, crear diálogos y acuerdos. Antes del diálogo tiene que haber un proceso de entendimiento del fenómeno y muchos compromisos también. Avanzar en procesos es hacer compromisos porque de nada sirve que la teoría te permita entender procesos, que esa es la primera parte, entenderlos, pero encajar en cómo cada uno de estos procesos se pueden depurar para poder ser mejor persona o funcionar mejor como pareja es todavía un poquito más importante y eso a veces es algo que se tiene que entrenar también. Eh, Muchas gracias. La otra pregunta es, ¿qué elementos evalúa la terapia familiar sistémica y cuáles son las metas que se proponen básicamente? Ok, los elementos que se toman en cuenta digamos, de los alcances y la formación del psicoterapeuta en cuestión. Sin embargo, hay una base. Vamos a tomar en cuenta tal cual, como lo vemos en la escuela de psicología. Cuando vamos a hacer un proceso de evaluación psicológica base, tenemos que tener datos generales, tenemos que tener una historia de pareja, individual, de trabajo, cuestiones médicas, experiencias del pasado. La verdad es que no hay como va a haber parejas a las que vamos a observar y vamos a decir, a esta le voy a preguntar la parte A, B, C, D, pero la F no, porque no encaja dentro de las características. La verdad es que cada caso va a tener una peculiaridad muy específica, justo eso es un sistema, algo que pues es multidiverso, multivariable, son muchos fenómenos. Si de por sí atender la complejidad desde el enfoque de teoría de sistemas de una sola persona es complejo, que no hay dos personas que piensen igual. Cuando tenemos la variable pareja, pues todavía nos hace esto un poco más complicado porque vamos a meter bastantes elementos más a que si fuese una sola persona. La segunda parte de tu pregunta era en cuanto a objetivos, pero ¿te refieres a los objetivos míos A los como objetivos de psicoterapeuta? usted como psicoterapeuta. Ok. Como psicoterapeuta, mis objetivos principales son que las personas caigan en un proceso de darse cuenta de cómo son los procesos desde la teoría de sistemas por los que ellos pasan, por las que ellas pasan, cómo los van viviendo, cómo los perciben o cómo los sensoperciben y de qué otras formas podemos abordar la dinámica, o ellos más bien pueden abordar la dinámica desde lo comportamental, desde lo emocional, desde los valores, desde las cuestiones relacionadas a las tomas de decisiones, aparato crítico y muchas cuestiones, ¿no?
Esto se presta muchísimo, muchísimo, sobre todo en pareja, para poder evidenciar conductas que son naturalizadas, porque a veces hay que, pues, orientar a las personas en el proceso de darse cuenta de romper, quebrar o superar por objetivos esas barreras, esos paradigmas, esas conductas naturalizadas que son las que precisamente hacen que no avancen en lo individual o como pareja, ¿no? Porque es como las dos cosas al mismo tiempo. Este es como el primer objetivo y el trazar la ruta es algo que se construye entre las personas que tienen que ver, en este caso, terapeuta y pareja. Pero uno funciona siempre como facilitador, más bien. Eh, La siguiente pregunta es, si usted cree que aplicar este modelo sistémico es efectivo en sus sesiones psicoterapeutas. Creo que sí, pero a veces ocurre que hay alguna pareja y tienen conflictos específicos y a veces podemos hacer uso de otros modelos. En lo personal, el modelo sistémico es de los que casi siempre prefiero, al menos para hacer un proceso de evaluación, porque tomar en cuenta muchos elementos es mejor que solo tomar la perspectiva del objeto puro como tal, observarlo u observable. Cuando nosotros volteamos a ver otros elementos, podemos encontrar qué cosas, qué fuerzas, qué causas, qué fenómenos interactúan con la dinámica de las personas a las que vamos a apoyar, a orientar o a intervenir, y es un poco más práctico. Sobre todo porque el ser humano es un ser social. Normalmente esto pues siempre va a llevar un trasfondo de que pues vamos a ser personas que vamos a depender y vamos a estar en contacto o interacción con otras personas siempre, desde que nacemos hasta que morimos. Lo cual pues es interesante, no lo podemos tomar de otra forma, aunque hay algunos casos donde pues sí, de plano nos vamos a un enfoque más gestal, nos vamos a un enfoque más psicoanalítico, nos vamos a un enfoque más hacia cuestiones nutritivas o cuestiones económicas, que a veces se sale un poco de la psicología, pero sigue siendo parte del enfoque de sistema, ¿no? Partes de economía o alimentación, me atrevo a intervenirlas en la pareja por mis otros dos perfiles y es bien raro porque a veces te sales de la psicología, pero no deja de ser enfoque de teoría de sistemas, ¿no? Porque a veces el conflicto, sobre todo en parejas, alcanza a ser, en el caso de las parejas mexicanas, todo funciona bien menos la parte económica y pues es una limitante. Es algo muy específico, es algo que también pues incurre mucho en la cultura, las costumbres y las ideologías. Me ha tocado colaborar con proyectos en Sudamérica y la verdad es que cada país a veces tiene como su perspectiva o sus elementos aislados son muy específicos y justo eso en sí mismo es teoría del sistema o teorías de sistema solamente que haciendo contrastes culturales. Ya para finalizar, si me puede comentar usted a lo largo de sus años de experiencia como psicoterapeuta familiar, si me podría comentar algún caso que haya enmarcado mucho ese tema del modelo sistémico y que también le haya parecido interesante a usted. Claro, alguna vez cuando estaba estudiando la maestría, se hizo un proyecto donde ocupamos el deporte como herramienta de intervención familiar. Algunas de las personas que estaban en ese proyecto eran entrenadores de voleibol. Fue un proyecto que a mí me gustó mucho y me marcó mucho porque yo al principio decía, ok, vamos a colaborar con esto, pero no le encontraba pies ni cabeza. Y parte de esto es desde la parte recreativo-lúdica. Sin embargo, ahora lo veo y hablando un poco del tema, lo puedo conectar al enfoque de teoría de sistemas. ¿Por qué? ¿Qué ocurría ahí? Haz de cuenta que cada familia tenía que completar un equipo de voleibol de seis integrantes. Por fortuna, no le batallamos tanto porque eran 8 familias las que iban a participar y las 8 familias participaban completas y todas tenían más de 6 integrantes. Entonces, pues empezamos a diseñar y lo que se hizo fue un plan de entrenamiento de cuestiones básicas en voleibol donde participaran todas las familias con una duración de 2 semanas y tenían que interactuar entre todos y todas. Entonces, la simple interacción
Disculpe, licenciado, se le apagó el audio. Esto era algo que pues era un poco complicado, pero pues como el deporte es una herramienta, una práctica totalmente eso, práctica y lúdica, pues eso facilita muchas cosas, diálogo, participación, cooperación, trabajo en equipo, escucha, el que se jueguen roles donde ahorita por rato enseñas, donde no hay figuras de autoridad como tal, pero al final del día también todos somos autoridad. Y después de esto se pudo hacer un ejercicio de competencia recreativa donde cada familia iba a participar como un equipo. Entonces, al final de todo esto también se ocupó para que pudiésemos entender que el deporte no solo es competir, que también sirve para desarrollar habilidades sociales y eso que causó un impacto interesante y muy bonito dentro de la dinámica de familias. Después de esto, del trabajo deportivo recreativo, por así decirlo, dimos continuidad desde la psicología, quienes estamos involucrándonos en temas de psicoterapia, y pudimos evaluar un antes y un después de simplemente 3 semanas de estar en contacto en un contexto deportivo desde el ser familia, ¿no? Pudimos encontrar que, por ejemplo, hijos, hijas tenían un poco mejor diálogo y mejor contacto con papá y con mamá después de haber convivido como iguales en una cancha de voleibol. En ese caso, ¿no? Se escogió el voleibol porque es un deporte que no tiene contacto, es un deporte que es hasta cierto punto blanco y es un deporte que no genera, pues, no hay contacto físico, entonces te pierdes de aquello de molestarte porque te pegaron como en el fútbol o cosas por el estilo. Entonces, estuvo práctico, estuvo bonito, estuvo agradable y a las familias les funcionó. Eran familias que precisamente de alguna manera se detectaron y tenían alguna carencia psicosocial o no tenían buen diálogo o tenían ¿cómo se podría decir? Una mala gestión del tiempo, aunque tenían poco tiempo, de por sí no se lo podían dedicar o había un desapego totalmente a cuestiones de responsabilidad, valores, entre otras cosas. Bueno, licenciado, muchísimas gracias. Su aporte ha sido muy gratificante e interesante y me voy con un poco más de conocimientos y conocimientos más claros acerca de esta teoría sistémica. Quiero reiterarle mis agradecimientos, que tenga buenas noches y cuídese mucho. Muchas gracias por el espacio y chao, chao. Gracias.